único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, el cual es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, una vez más con ustedes. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes y poder servirle en este su programa de Mundo Cristiano. Así que hoy tendremos un tema interesante. Vamos a hablar sobre la familia, porque tampoco mi familia es de este mundo si yo hago buen trabajo. Eso es lo que estamos hablando en Mundo Cristiano durante todo el mes de mayo. Todo el mes de mayo hemos estado hablando de que no somos de este mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. El día de hoy yo quiero cerrar ya el mes, porque el próximo mes tenemos un mes muy interesante. Voy a hablar acerca de la crisis que está viviendo la familia, no la familia cristiana, sino la familia en sentido general, por el ataque que el enemigo está haciendo. Y que nosotros los cristianos entendamos que tampoco, como nosotros somos de este mundo, tampoco nuestra familia es de este mundo. Por lo tanto, yo voy a hablar de la crisis familiar en el siglo XXI. Antes de entrar al tema, permítame recordarle que usted nos puede escuchar siempre de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por Radio Ven 105.5 FM y en la 92.9 para el sur del país. Yo he estado en los lados del sur, Neiva, Barahona, Pedernales, y allá la señal entra nítida de Radio Ven de aquí de La Romana. Y en la 105.5 para todo el este, gloria al Señor. En la Iglesia Central, la Profecía Central, estamos abiertos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. Luego a las 11 tenemos servicios de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas, los jueves tenemos servicios dirigidos por los diversos departamentos. El día de hoy dirige el Departamento de Educación. Y el tema que van a tratar el día de hoy el Departamento de Educación es sobre la mujer virtuosa. Así que les invitamos y les esperamos. Vamos a entrar en el tema. Vamos a hacer un análisis bíblico práctico sobre cómo el hogar se ha ido desintegrando el día de hoy por no escuchar el consejo de Dios que nos dice a nosotros los padres que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y esta palabra de amonestación habla también de corrección o de instrucción del Señor. Así que en alguna medida también los padres somos responsables porque hemos dejado de hacer esto. Y esto lo que representa es un problema con la familia contemporánea. Y el dejar de hacer lo que Dios nos dice que hagamos, esto representa un problema en la familia contemporánea y voy a dar algunos datos. ¿Qué tipo de problema, pastor? Bueno, problema común de que los padres, sobre todo los padres varones, han abandonado el liderazgo espiritual. Y esto es una verdad que a todos los pastores nos choca porque hablamos mucho sobre eso. El abandono del liderazgo espiritual y emocional por parte de los padres, de los hombres del hogar. Al abandonar su responsabilidad paterna y combinarlo con la necesidad insaciable de búsqueda de autosatisfacción, es decir, los hombres no están siendo responsables ante la familia, y cuando un hombre no es responsable ante la familia, esto va a degenerar al final en un problema mucho mayor. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces,
se cumple lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, que allí está hablando de los hombres de los últimos días, y esto es como una profecía cumplida, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, y todo ese tipo de cosas es lo que está hablando Pablo el día de allí, y el día de hoy exactamente se convierte en una profecía, porque estos son los hombres del día de hoy. La buena noticia es que para corregir todo el mal en el que hemos caído, la Biblia tiene respuestas a las preguntas de los seres humanos. Lo que no es fácil someterse, porque es un asunto de someterse a las respuestas que da la Biblia. Déjeme darle algunos datos muy interesantes, algunas estadísticas interesantes sobre la magnitud de la crisis, porque a veces no nos estamos dando cuenta de la magnitud de la crisis que estamos viviendo hoy en el tema de la familia. En los países desarrollados, los países de primer mundo, así se le llama, a esos países también se le llama los países de la OCDE, los países del primer mundo, representados en el primer mundo. El 40% de los niños en esos países, estoy hablando de en esos países, no en países como República Dominicana, sino en esos países desarrollados, el 40% de los niños experimentan el divorcio de sus padres. En esos países, el 85% de los jóvenes que están en prisión provienen de hogares donde papá no estaba en la casa. El 60% de los suicidios los suicidios juveniles, cuando los hombres hoy se usa un término en las redes que es desvivir. Cuando los jóvenes se desviven, ese 60% de la razón por la cual los jóvenes se desviven provienen de muchachos que fueron criados en un hogar donde papá no estaba. Para que veamos la importancia de papá en el hogar. Pero papá ejerciendo su función, ejerciendo su función de papá protector, ejerciendo su función de papá que cría, ejerciendo su función de papá que aconseja, de papá que corrige, de papá que disciplina y de papá que provee. 25 millones de niños solo en Estados Unidos viven en un hogar donde su papá biológico no está ahí. El 71% de los abandonos de las escuelas en los países desarrollados ocurren en familias sin la figura paterna. Los muchachos, ¿por qué se van de la escuela? Porque en el 71% de los casos no tenían un papá que los estuviera presionando. Y la estadística que me pareció absurda totalmente es que el 279% un niño tiene más probabilidad de portar armas, de traficar drogas, cuando papá no está en el hogar. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy hay muchas féminas en las redes sociales, en las plataformas, en las diversas plataformas y hasta en los programas de televisión diciendo que los hombres no hacen falta. Y esto es una de los laleos, porque no hay otra forma de decirlo, esto es uno de los laleos de las conversaciones que más auge están tomando en el internet y que más falsedad generan el día de hoy. La figura paterna nunca podrá ser sustituida. La figura paterna en el hogar nunca podrá ser sustituida. Y si nosotros queremos criar hijos que no sean de este mundo, sino que miren la eternidad, los padres tenemos que empezar a ser responsables y arrepentirnos delante de Dios por toda la irresponsabilidad que hemos llevado a nuestro. Cuando vemos un hogar que es inestable, cuando vemos una familia que es inestable, todo esto lo podemos mirar más allá y ver que el hombre no ha sido estable, el hombre no ha sido el proveedor, el hombre no ha sido el asegurador de la bondad de su familia. Pablo le enseña a Timoteo, le señala que él debía saber esto, porque en la Biblia no se habla del papá de Timoteo, se habla de su mamá, se habla de su abuela, pero no se habla nada de su papá.
Y yo estoy seguro que cuando Timoteo escucha estas palabras, y estoy asumiendo aquí que fue criado sin la figura paterna en casa. Fue criado sin la figura paterna en casa porque se asume que Timoteo era hijo de un griego. Entonces, por eso el apóstol Pablo es tajante cuando le dice, tú debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hermano, estamos viviendo el día de hoy estos precisos tiempos donde la gente está más pendiente, sobre todo los hombres, están más pendientes de los likes y de los deditos arriba que se le da en Facebook, en YouTube, en Instagram y en otras redes sociales, que la aprobación que ellos tienen que darle a sus propios hijos. Entonces hay una crisis. Hoy hay hombres amadores de sí mismos. No, y aquí cuando habla de amadores de sí mismos no se refiere a una autoestima sana, sino a un error egocéntrico, un egocentrismo, un orgullo, una altivez de corazón que convierte al individuo en el centro del universo. Y el individuo se cree que él es el centro del universo, y esto lo que hace es traer consecuencias más firmes, consecuencias más duras y dolorosas al hogar. ¿Por qué? Porque los hijos son hoy la negociación, el pleito entre los padres por el tema de los muchachos es que ven que los muchachos se convierten en una carga, se convierten en unos accesorios opcionales y se convierten en obstáculos que impiden su autorrealización. Cuando un padre es irresponsable y le queda embarazada a su esposa, más adelante, como los matrimonios hoy no están durando mucho, bienaventurados aquellos que tienen 15 años, 10 años de casado, 20 años de casado y más. Ya cuando una pareja tiene 25 años de casado, es muy difícil que ellos estén pensando en divorcio, y si lo hacen es por egocentrismo y orgullo de parte de ambos y porque no han aprendido que el matrimonio se trata de también tener al otro como superior a uno mismo. Todo esto viene como consecuencia de la invasión cultural que ha afectado a la humanidad el día de hoy. Porque la cultura está enseñando a los seres humanos a amarse primero a ellos. Ámense ustedes. Y esto se ha infiltrado, de hecho, en los hogares cristianos. Y esto es lo más doloroso. En los hogares que profesan a Cristo, que se supone que debemos criar para la gloria de Dios y que se supone que debemos criar para que nuestros hijos entiendan que no son ciudadanos de este mundo y que somos peregrinos y extranjeros. No, hoy estamos enseñándoles a ellos también de que tú no sabes de quién tú eres y ese tipo de cosas. Todo esto hace todo esto hace, mirándolo desde la perspectiva de que escribió Pablo en Romanos capítulo 1, viendo la rebelión de la humanidad, la rebelión de los padres, y esto lo que trae es consecuencia directa, porque manifiesta cuando un hijo se rebela contra un padre, por ejemplo, es lo mismo que un ser humano se rebele contra Dios. Por eso el cuarto mandamiento es tan importante, el mandamiento de honrar padre y madre para que te vaya bien y tus días sean alargados en la tierra. Pero parece que hoy eso no tiene ninguna razón de ser. Todo esto sumado a lo que se conoce como la catequesis del iPhone, y voy a explicar ese término de la catequesis del iPhone, es que los valores de los niños el día de hoy, los valores de nuestros jóvenes, de nuestros párvulos, de nuestra juventud, está siendo moldeado más por los contenidos de las redes sociales y los contenidos que ven en línea que por la propia enseñanza que dan papá y mamá en la casa. ¿Cómo así? Pastor, explíqueme eso. Ok. Nuestros hijos están actuando y respondiendo más, y aún los padres, porque en vez de leerse un libro, lo que van es a las redes sociales a buscar información. Y lo que más hay en las redes sociales es información falsa, hermano. Son reels y hacks falsos. Y entonces la gente sigue yendo a buscar información falsa, que lo que está es pudriendo la relación familiar, la intimidad familiar. Entonces,
y esto es lo que comprende el tema de la catequesis del iPhone o la catequesis por iPhone, es que nuestros hijos están siendo doctrinados, están siendo moldeados, están siendo enseñados e instruidos más por gente que no tiene vivencias, por gente que no sabe, pero se han vuelto ídolos, se han vuelto dioses a sí mismos y la gente los sigue como si fueran dioses en la tierra. Y esto lo que hace es quitarle autoridad a los padres y que los padres no tengan nada que enseñarle a los hijos. Enseñarle cómo comportarse, cómo hablar, cómo vestirse, cómo caminar. Eso era algo vital anteriormente, pero ya hoy parece que eso no importa. Entonces no estamos criando hijos para la eternidad, enseñándoles que que en este mundo estamos de paso y somos peregrinos y extranjeros. Entonces, las familias hoy lo que hacen es vivir aisladas, están viviendo aisladas, es decir, el niño llega de la escuela, se tranca en su habitación y allí hay que llevarle el almuerzo, allí hay que llevarle porque él está conectado a una tablet, está conectado a un celular y los padres, para que el niño no moleste, esto es lo que están haciendo. Y entonces no nos damos cuenta que lo que está promoviendo más esta era digital son antivalores más que valores. Promueve más el narcisismo, promueve la validación externa, promueve la satisfacción instantánea en vez de promover la eternidad. Está promoviendo la satisfacción instantánea, el placer, el hedonismo, lo está promoviendo esta era digital. Promueve más la moralidad fluida y relativa, todo es relativo, las verdades absolutas ya hoy no son promovidas, sino que las verdades relativas, todo depende de cómo yo me sienta, de cómo yo actúe, de lo que yo vea, no depende de otro, depende de cómo, todo eso es falso, lo que se está promoviendo en las redes sociales y sobre todo, hoy hay un exceso a comparación social que lo que hace es destruir, más que construir, lo que hace es destruir. Los padres han abandonado el liderazgo espiritual, han abdicado de su responsabilidad de liderazgo espiritual, y han abandonado el papel que Dios le dio. Y sobre todo me refiero a los padres varones, se lo han delegado a la esposa. Hoy la esposa es la que instruye, hoy la esposa es la madre espiritual, papá es un tangente. El que conoce de física y de matemática me entenderá lo que estoy diciendo. Papá está en la periferia del círculo, eso es lo que quiere decir tangente. En un círculo donde están los hijos, está mamá, papá está por allá en el borde. Él nada más observa, pero él no incide. Y eso lo que crea es hijos débiles, hijos flojos, una masculinidad. Hay un término que se usa mucho en internet que es la masculinidad como floja, una masculinidad muy, muy afeminada. Y eso es lo que se está promoviendo en los hogares el día de hoy, porque cuando la presencia de papá no está, enseñándole al hijo a jugar basquetbol, enseñándole al hijo a jugar béisbol, enseñándole al hijo que ahí afuera caminar no es fácil, es que la vida es dura y que si tú te caes tienes que levantarte. Si papá no está haciendo eso, entonces no estamos criando hijos para la eternidad ni para que ganen, que sean ganadores. En Efesios, el apóstol Pablo le dice directamente a los padres, Efesios 6:4, que no provoquen a sus hijos a ira, sino que lo críen en disciplina. Ahí está, en la disciplina y la corrección y la instrucción del Señor. Pero hoy la figura del padre ausente es muy lamentable. Aunque papá está físicamente, de hecho se le llama padre ausente presente. Un padre ausente presente es aquel que, aunque es parte de la familia y que está ahí, sin embargo es un muñeco que lo que está mirando televisión. Una persona que tiene presencia física, pero una ausencia emocional y espiritual en su familia. Mamá se viste temprano y le dice a los hijos, vámonos para la iglesia, y papá sentado mirando el juego.
mirando el juego de los Toros del Este, o mirando el juego de los Cañeros, o haciendo lo que sea, o preparándose porque él va para el play, cuando debería ir a instruir a sus hijos en la casa del Señor. Entonces los hijos, al ver que no tienen una guía espiritual, ¿qué hacen cuando llegan a la adolescencia? Se apartan. Y la pregunta aquí es, ¿realmente estamos criando a nuestros hijos para la eternidad? ¿Les estamos enseñando a que somos peregrinos y extranjeros en este mundo? ¿O solo estamos mirando a papá como un proveedor, pero ya, una cosa allí que está sentado en un mueble? Eso habla entonces de que la familia va a crecer con inconsistencia, porque los hijos van a aprender más de otros o de lo que ven en las redes sociales que del que se supone que deberían aprender más. El ejemplo se debe dar en casa. El primer ejemplo que deben aprender es el ejemplo de papá. A eso es lo que se llama una enseñanza formal. Entonces, esta hipocresía que hay dentro, y discúlpenme hermano, me siento airado, me siento muy enojado, como dice un personaje de las redes, una caricatura, me siento bravo. Ay, santo Dios. Me siento bravo porque hay mucha hipocresía en las familias. Papá que dice que es papá de esos muchachos, pero no se ha sentado a aconsejar al muchacho, a instruirlo, a enseñarle cómo debe ser un hombre, a modelar cómo debe comportarse un hombre. Y entonces estamos criando una generación que está totalmente apartada de Dios. Sobre todo con la permisividad que hay el día de hoy. No hay quien corrija. El muchacho va al colegio, va a la escuela y le dice de todo al maestro. Y nadie lo corrige. Y ay, si el maestro lo corrige, porque ahí viene papá a pelear con el maestro por el muchacho. Papá irresponsable, que va a tener que dar cuenta a Dios. Señores, está en juego salvación en todo esto. Queremos ser predicadores, queremos ir y predicar en las naciones y hablar de Jesucristo, pero en nuestra casa es un completo desastre y desorden. Nuestra casa parece un basurero. Pero queremos limpiar el mundo. Queremos limpiar el mundo de pecado y queremos hablarle a los pecadores, pero nuestra casa se ha convertido en un estiércolero. Discúlpeme que soy tan duro con esto, pero a eso es que ha llegado la hipocresía evangélica y cristiana. Predicamos a Cristo como Salvador, pero nosotros no estamos sirviendo de fuente de salvación en nuestra propia casa. Peleamos con la esposa cuando deberíamos estar perdonándonos y amándonos, porque nuestros hijos lo que necesitan ver es que nos amamos de todo corazón para que ellos puedan redirigirse el día de mañana y cuando tengan una esposa, en vez de que ellos tengan 3, 4, 5 divorcios, puedan tener matrimonio saludable como lo que nosotros queremos tener. Pero el orgullo y la altivez y la emocionalidad y yo primero está imperando en los hogares. No estamos criando ni estamos preparándonos para la eternidad, aunque decimos que sí, pero no lo estamos haciendo y esa es la verdad. Todo esto sumado al abuso, a la indisciplina, motivada por la ira, humillación, el control, no estamos indicándole el camino correcto a nuestros hijos. Hermanos, lo digo porque los padres hoy se pelean hasta en el vehículo donde van y se dicen de todo y se ofenden y no se dan cuenta que cuando ellos se ofenden los unos a los otros, siguen pecando contra Dios, pero van rumbo a la iglesia a predicar el evangelio, pero se están ofendiendo y diciéndose cantidades de sandeces ahí encima de los hijos y al final queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos y que sean buenos. Líbrenos Dios. Sed amables, dice el Señor, Efesios 4:32, sean amables, entrañables, perdónense los unos a otros, porque este es el objetivo de moldear el corazón y no quebrar el espíritu. Cuando nos amamos, cuando somos amables, cuando somos
cuando cuando nos perdonamos los unos a los otros. Permítame cerrar aquí. Recuerde que estamos en YouTube y en Spotify, Mundo Cristiano IDP. Vaya allá, dele a la campanita, suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Que el Señor les bendiga en una forma muy especial.